Ahora sí. Bueno, como habíamos dicho, retomo rápidamente esto para que más o menos quede en el video. Teníamos un punto fijo en la intersección de los planos de la normal al plano de rodamiento de cada uno de los apoyos móviles, ¿sí? Entonces teníamos un punto fijo aquí y otro punto fijo aquí. Con estos dos puntos fijos formábamos un arco de 3 articulaciones con la articulación de, si esto es S1, S2, S3 y S4, con A14, ¿sí? A12, A34 y A23, ¿sí? Entonces decíamos, por encontrarse en la intersección de las normales al plano de rodamiento de los apoyos móviles, tanto A12 como A34 eran puntos fijos. Los puntos fijos A12 y A34 forman un arco de 3 articulaciones con A14 y como no están alineadas las 3 articulaciones, S1 y S4 se encuentran fijas. Del mismo modo, la articulación A23 forma un arco de 3 articulaciones también con A12 y A34. E igualmente que la articulación A14 no está alineada con estas dos, entonces de esa forma también podemos asegurar que las chapas S2 y S3 están fijas. Al haber demostrado que las 4 chapas están fijas y el sistema tener la misma cantidad de grados de libertad que de condiciones de vínculo, podemos asegurar que el sistema es isostático y está cinemáticamente y es cinemáticamente invariable. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con el análisis cinemático? No. Perfecto. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Todos los casos que hemos visto son que es isostáticamente, o sea, está equilibrado, ¿no? Sí. Em, Digamos que las condiciones de los grados de libertad coinciden con las condiciones de vínculo. exacto. Y si, por ejemplo, yo estoy haciendo el análisis cinemático y veo que no coincide, o sea, no está, o sea, las condiciones de vínculo no son las mismas Bueno, que... en principio no sería un ejercicio para este curso. Ah, Es probable que en un parcial o en un final, lo he visto, se presente un ejercicio en donde le faltan o le sobran condiciones de vínculo. Bueno, ahí, digamos, lo que se busca es que el alumno diga, profesor, esto hay que modificarlo, y bueno, bien. ok, Eso entonces es, para este curso, entonces, si se claro. presenta algo así, diríamos tipo, no se puede. Claro, no se puede, o digamos, probablemente el ejercicio diga en su enunciado que de no ser isostático o puede ser isostático, pero cinemáticamente variable, o bien que le pidan a la cátedra modificar el enunciado, o a veces se le pide incluso al alumno que proponga una modificación de la condición de vínculo para hacerlo o bien isostático o bien cinemáticamente invariable. Perfecto, Pero gracias, estos profe. son, digamos, cosas para cuando ya están muy entrenados, digamos, en situación de final. En general, en particular yo alguna vez lo he visto, pero en situaciones de final, digamos, con alumnos que están ya bastante entrenados, ¿no? Obviamente no es para un parcial, y menos para el primer parcial de la materia. Claro, bueno, gracias, profe. Sí, Una vez, no voy a dar el nombre de un profesor, tomó un ejercicio
que era isostático, estaba isostáticamente vinculado, pero era cinemáticamente variable. Sí. Y la mayoría de los alumnos, por no decir todos, creo que fue a uno que otro por ahí, hicieron análisis cinemático, le dio que estaba fijo y encima lo resolvieron. Sí. Obviamente, todos tenían valores de reacciones de vínculos completamente diferentes. Claro. Así que se hizo eso, una vez se hizo. Sí, sí, sí. Por eso le digo que, digamos, en final creo que fue, ¿no? En un final. Esa vez, no, fue en parcial. Fue En parcial, yo lo vi en un final. Debe haber sido el mismo, pero yo lo vi en un final. Estaba malo ese día. Bueno, empecemos con el planteo de las ecuaciones para determinar las reacciones de vínculo. Una vez que hicimos el análisis cinemático, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acá yo ya se los expolié. Abrir la chapa. Bueno, Abrir la chapa después. Después. Recordá que nosotros acá, en realidad, lo que teníamos Poner en evidencia los vínculos. exactamente. Nosotros tenemos esto. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner en evidencia las reacciones de vínculo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, borramos el vínculo y ponemos en evidencia las reacciones de vínculo, que son las fuerzas reactivas que nos van a dar el mismo efecto cinemático en la estructura. ¿Sí? Recuerden siempre el concepto de qué es una reacción de vínculo. Es una fuerza que me va a generar en mi estructura la misma respuesta cinemática. En este caso, ¿cuál es la respuesta cinemática? Bueno, que no se mueva. ¿Sí? Ya van a ver que el año que viene, por ahí, la respuesta cinemática es que se mueva un poquito, ¿sí? Un valor ya determinado. ¿Sí? Por ejemplo, en un suelo que dice, bueno, que baje 1 centímetro. Bueno, digamos, es una respuesta cinemática determinada. En este caso, la respuesta cinemática es que no se mueva. ¿Sí? Eso es una reacción de vínculo. Entonces, una vez que las pusimos en evidencia, tenemos que plantear las ecuaciones. ¿Sí? Para plantear las ecuaciones, como si planteo las 3 ecuaciones del equilibrio absoluto, las 3 ecuaciones generales, me está faltando una ecuación, ¿sí? Porque me va a quedar un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, que no se puede resolver. Entonces no me queda otra alternativa que transformar esta cadena cerrada en una cadena abierta. ¿Sí? ¿Cómo transformo esta cadena cerrada en una cadena abierta? Bueno, agarro una sierra y la corto. Tan sencillo como eso. Pero como yo no quiero generar un cambio en un cambio cinemático, digamos, si yo agarro una sierra y la corto, por decir, por acá, bueno, esto pierde el equilibrio, ¿sí? Como les explicaba recién el ingeniero cuando empezábamos a ver diagrama característico. Yo para poder mantener mi condición cinemática, digamos, esa condición de continuidad de la barra, o sea que no se mueva, ¿sí? Que yo ampliando esa sección, si supongamos que eso está infinitamente cerca, si yo lo quiero alejar, bueno, tengo que generarle las reacciones, las fuerzas, ¿sí? Que me pongan en equilibrio,
toda esta parte por un lado, toda esta parte por un lado y toda esta parte por el otro, de modo tal que ni esta ni esta se muevan, ¿sí? O sea, mantener la continuidad de esa barra, ¿sí? Eso es las reacciones de vínculo interno. Entonces, si yo lo que quiero es transformar esta cadena cerrada en una cadena abierta y la voy a transformar mediante un corte que le voy a producir ahí, pues en esa sección tengo que poner de manifiesto los vínculos internos, ¿sí? Las reacciones de vínculo interno. Entonces, vamos. Vamos a cortar acá. Y vamos a cortar ahí. Y vamos a decir que tenemos una X5 que será de esta forma, ¿sí? Y una X6 que podrá ser, por ejemplo, así, ¿sí? Entonces tenemos estas, son las dos son X6, ¿no? Para no ensuciar de más el dibujo. Entonces ahora nosotros tenemos una cadena abierta de ¿cuántas chapas? Sigue siendo de 4, ¿no? Porque depende de dónde la cortamos. Si, digamos, como yo la corté un infinitésimo después de la articulación, sigue siendo de 4. Si lo hubiera cortado por acá, sería de 5, ¿no? Pero bueno, en este caso sigue siendo de 4. Una cadena abierta de 4 chapas, en donde, bueno, vamos a tener 2 incógnitas más, pero bueno, vamos a poder plantear una ecuación de equilibrio relativo por cada articulación, o sea, 3 ecuaciones de equilibrio relativo que sumado a las 3 ecuaciones de equilibrio general nos van a permitir determinar estas 6 incógnitas que ahora tenemos, ¿sí? Bueno, empecemos a plantear ecuaciones a ver qué sacamos. Vamos a achicar un poquito, así podemos ver la ecuación, o sea, ver el dibujo y plantear la ecuación. Vamos a ponerle medidas. Las medidas son, así las tenemos a mano. Cuatro metros, 4 metros, de altura era 2 y 2. De altura es 2 y 2. Esto, la verdad que mucho no importa. El punto de aplicación de ese momento mucho no nos interesa, pero era 2 y 2. 2 metros la longitud en horizontal de las bielas. Ah, no. 2 y 1, no 2 y 2.
Sí, es 2, 1, 2, 1, 2. 2. 1, 2 o 2, 1. 1, 2. 2, 1, 2. Bien. Ahí estamos. Para tener... Bueno, entonces empezamos planteando qué ecuación podemos plantear. Fíjense, x2 y x3 están alineadas, ¿verdad? Sí. Bien. Eso fue una puntita como, digamos, un regalito que les tiré como para ver si qué ecuación se les ocurre que... Y una sumatoria de momentos respecto de la articulación A1, 2 de la izquierda, de la chapa S2 y S3. S2, S3, S1 y S4, digamos, ¿no? ¿Los ejes cómo serían, profe? ¿Los dibujó en algún lado? Sí, ponele ZI. Sí, puede. Y si nos paramos en A1, 2 y hacemos una sumatoria de momentos de las chapas S2 y S3, Sí. ¿qué vamos a... ¿Qué incógnita podemos develar? X6. X6. Bien. Bien. Entonces, sumatoria de momentos en A1, 2 para las chapas S2 y para las chapas S3. Es igual a 0. ¿Y cuál sería la ecuación? 20 kilonewton. 20 kilonewton metro es un momento, ¿no? Sí. ¿Signo? Positivo. Positivo. Bien, Es horario. entonces lo dejamos así. Menos 40 kilonewtons. No, más. No, es positivo, es positivo. 40 kilonewton por... Claro. Fíjate que seis. si estás parada acá, esto gira así, que ese giro es positivo. Sí, es igual al otro, no me di cuenta. Sorry. Bien. Entonces, 40 kilonewton Por 6. 6 metros. Bien. ¿Y qué más? X6 por 8. Menos X. Menos X6. Menos X6 por 8. O sea que X6 va a ser 20 kilonewton metro más 240 kilonewton metro, todo sobre 8, ¿verdad? A ver. 32,5. 32,5 kilonewton. Perfecto. Una ecuación, una incógnita. ¿Qué más podemos sacar? Sumatoria de momentos en A1, 4 de S1. De A1, 4. S4, ¿no sé? A1, 4 es esta. Para mí de S1 para sacar X1. Pero no puedo hacer de S1 porque está cortada acá. En todo caso, si estoy parado acá, tiene que ser de S1, S2 y S3. Sí. Porque la chapa está abierta acá. Ahí está abierta la chapa. Si me paro en A1, 4, o hago de S4 o hago de S1, S2 y S3. Profe, disculpe, X6 es igual a 32,5 kilonewton metro o kilonewton. Kilonewton es una fuerza, no un momento. Okay. Perdón, Listo, estos son perfecto, 8 metros. Estos son 8 metros. Ok, gracias. No.
¿Se entiende por qué no puedo pararme en A1,4 y tomar momentos de S1? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense, manteniéndome parado en Profe, A1,2. disculpe. Sí. No entendí bien por qué si me paro en A1,4 no puedo tomar momentos de S1. Porque la chapa está abierta, digamos, olvídate que es una chapa cerrada. Esto ahora es una chapa abierta, digamos, esto ahora es esto. Sí. Yo me paro acá y puedo tomar momento de lo que tengo acá o de lo que tengo acá. La chapa está abierta acá. No puedo pararme en A1,4 y tomar momentos solamente de S1, porque la chapa está abierta acá. Claro, está bien, está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor. Fíjense lo que les decía. Si me mantengo parado en A1,2 y ahora pienso en una ecuación de equilibrio absoluto, ¿qué pasaría? Si tomas las verticales, sacas X1. ¿O no? No, porque tenés tenés X4, X7. pero Claro. tenés X4 también. Claro, pero... Tenés dos incógnitas. ¿Dos incógnitas? Si estoy parado Y en X1 A1,2. Ah, A1,2, perdón. Sí, parado en A1,2 o parado en A3,4, como más te guste, pero considerando ecuaciones de momento absoluto, ¿no? Sí, obtenés X4. Ah, sí, de momento, está bien. Me confundí. Bien, entonces, si hago una ecuación de momento absoluto de A1,2, no relativo, sino absoluto, ¿qué va a ser? 20 kN/m. ¿Qué más? 40 por 6. 40 por 6, hasta ahí viene siendo igual. 40 kN por 6 metros. ¿Qué más? ¿X3? Menos. No, X3 no, X3 no, porque está no tiene alineada. distancia. Bien. Está Menos alineado. X4. X5 y X6, digamos, son esfuerzos internos, se cancelan. Son internos, sí, ya sea que, digamos, si lo pensamos como que vuelve a estar cerrado o aún lo pensemos como que continúa estando abierta, pero se contrarrestan, se equilibran uno con otro, así que no generan momento. Sí, X4. Claro, entonces, ¿cómo gira con respecto a Negativo. Negativo. Negativo, entonces, menos X4 por, ¿cuál es el brazo de palanca? 8. 8 metros. ¿Qué más? La distribuida sobre metro. La distribuida. ¿Cómo? Y son ¿Cuál 10 va a por ser su 4, resultante? ¿Dónde se ubica y cómo va a girar? y en la mitad de cada Sentido pedacito. positivo a los 4 Sí, metros. 4 A ver, metros. esto es un tema de convención y de nomenclatura. Esto es una sola carga, ¿sí? Es una sola carga, ¿sí? Que no se la dibuja así, digamos, no sería correcto dibujarla así, porque en el medio tengo una articulación y las articulaciones no deben estar cargadas. Pero a los efectos prácticos es una sola carga, con lo cual, si hacen las cuentas, igual les va a dar exactamente lo mismo. Digamos, si ustedes la consideran como dos cargas, cada una con su resultante ahí, o si la consideran como una sola carga con la resultante en el medio. A los efectos prácticos es lo mismo. Conceptualmente no estaría correcto ponerle carga distribuida por sobre una articulación, ¿sí? Pero los efectos prácticos de las cuentas es lo mismo, ¿sí? Entonces podría ser 10 por 8 por 5. No, por 4, disculpa. 10 por 8 por... Bien. 4.
10 kilonewton sobre metro, por 8 metros, por 4 metros, y gira con respecto a 1,2. Positivo. 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 Bien. ¿Algo más? No, nada más porque X1 se cancela. digamos. X1 no genera momento. Sí. Bien. Entonces, la única incógnita que tenemos ahí es X4, que despejando X4 me va a quedar 20 kilonewton metro más 240 kilonewton metro más 80. 320. ¿Eh? 320 creo que es Sí, eso. 80 por 4, 320. 320 kilonewton metro, todo sobre 8 metros. Entonces, X4 me está quedando 72,5. 72,5 kilonewton. Bien. ¿Qué más puedo? ¿Qué otra ecuación podemos armar? Ahora podés hacer una Sumatoria de general. momento A14, S4. A14 para S4. S4. Bien, y voy a sacar X5. Perfecto. Perfecto. Sumatoria de momentos en A14 para S4 igual a 0. ¿Y qué vamos a decir que es? Primero la X. distribuida. Sí. O sea, para, no sé. Es una ecuación de equilibrio relativo. ¿Es una ecuación de equilibrio relativo? Sí, sí. 10 por 4 por 2. 10 por 4 por 2. Positivo. Positivo. O sea, 10 kilonewton por 4 por 2. ¿Qué más? Menos X4 por 4. Menos X4 por 4 metros. Menos X5 por 2. Menos X5 por 2. Más X6 por 4. ¿Más? Sí, porque es el de abajo la flecha. Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Yo veía el otro X6. Tenés razón. Más X6 por 4. Bueno, transcribamos con los valores que tenemos. Tenemos, bueno, acá ya 40 kilonewton metro. No, 40 no, 80. Me he comido el otro 2. 80 kilonewton metros. Menos 72,5 por 4. 290. 290. X5 sin incógnita. Sí, X6 son 32,5 por 4. 130. 130. Y menos X5 por 2 metros. Y acá despejamos X5, que va a ser igual a 80 menos 290 más 130. Esto es igual a
menos 80 kilonewton metros sobre 2 metros. Entonces, X5 es igual a menos 40 kilonewton. Profe, ¿no es positivo? Y vos Sí, el fíjate, X, el X5 lo... 80 menos 290. Ah, no, sí, el X5 lo... Está bien. No, El sí, está bien. X5 estaba negativo, o sea, me queda menos 80 sobre 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo tomamos al revés, ese esfuerzo interno. Que exactamente, en realidad, este X5 es para allá y este X5 es para acá. Pero igual tenemos que Pero seguirlo por tomando ahora, como estaba. exactamente. Eso es el último paso, ¿sí? Porque si no, trae confusiones, ¿sí? Mantenemos las direcciones tal cual las propusimos nosotros y cada vez que tengamos que operar con X5, vamos a poner menos 40 como su valor, ¿sí? Cada vez que operemos con X5, de la misma forma que acá en X6 pusimos y en X4 pusimos 72,5, 32,5, en X5 pondremos menos 40. Pero el signo, la dirección, le mantenemos la que propusimos nosotros originalmente. Y al final del ejercicio, cuando planteamos el diagrama del cuerpo libre, digamos, del cuerpo rígido, ahí sí le ponemos los esfuerzos, tanto externos como internos, o sea, los esfuerzos, las reacciones, los esfuerzos reactivos, como las reacciones de vínculo interno, con su verdadera magnitud y su verdadero sentido, digamos, ¿no? Pero al último. ¿Y puede ser una No consulta? es que esté mal, sino que la experiencia indica que trae a confusiones. Tengo una consulta. Sí. Que ahí ahora estaba mirando porque tenemos X3 y X2 que son horizontales. Sí. Vos habías hecho la proyección de la viera. ¿Se puede tomar ese punto como sumatoria de momentos parcial hacia la derecha para calcular X3 o eso está mal? No te logré entender, o sea, cuando hiciste la pararme dónde. proyección de las bielas, las proyectaste y dijiste que tenías un punto Sí, fijo. Exactamente, sí. ¿Ese punto se puede utilizar para hacer sumatorias de momentos parciales hacia la derecha de la chapa S3? Ahí está el punto. En Sí. lo que vos dijiste, entiendo lo que querés decir, pero le al falta. utilizar la frase a la derecha, si yo me paro en A23 y voy a la derecha, ¿qué pasa con los 40 kilonewton? Quedan afuera. Quedan afuera. Y está mal que queden afuera. O sea, que igual tenés que tomar ese 3 en general y que roten alrededor de ese punto. Claro, ¿sería? porque la ecuación es sumatoria de momentos en A23 para S3. Ahí sí podés tomarlo en singular, digamos, Claro, la chapa. ¿Sí? Es una ecuación de momento relativo, es una ecuación de equilibrio relativo. Imagínate que S3 fuera así. Digamos, que en vez de tener este tipo de articulación, ¿sí? En realidad esto es así y está articulado ahí. O sea, esto acá, imagínate que no existe. ¿En qué cambia? Digamos, te parás en A23, que ahora estaría acá, parado en A23 para S3 y haces la ecuación de equilibrio relativo. Ahí no te cabe ninguna duda que los 40 kilonewton están dentro de esa chapa, ¿verdad? Ahí sí. Claro, bueno, es lo mismo. Porque cuando yo estoy en esta situación, que me paro acá y digo ecuación de momento relativo para esto, en realidad no es a la derecha, es sumatoria de momento en A23 para S3. Y ahí no me cabe ninguna duda que los 40 entran. Ahora, si yo en vez de
mentalmente, en vez de decir sumatoria de momento en A23 para S3, digo sumatoria de momento en A23 para todo lo que está a la derecha, digamos, cuando tengo esta configuración no pasa nada. Y cuando tengo la configuración de este ejercicio, meto la gamba. Está bien, porque a ver, vos ahora me decís podés tomarlo como un punto fijo la biela. Sí. El tema es que justo, yo me lo noté, el profesor la otra vuelta el lunes pasado había hecho un comentario de que esa biela solamente... Una articulación, no un punto fijo. Una articulación relativa. Ok, pero, o sea, vos me dijiste, no tomás la biela y lo podés usar como una articulación. Perdón, no, Sí, sí. no como un punto fijo, perdón, como una articulación. Sí, sí. Pero el tema es que las bielas no tenía, solamente ofrecía resistencia en el sentido de las bielas, o sea, permitía la dirección NN nada más. Sí. Y después dijo que... Yo no estoy cortando acá las bielas, ¿eh? Ojo que yo no estoy cortando las lo que bielas. no, ya sé que no, pero el tema es que no entiendo ese por qué vos lo podés, cómo puedes hacer de cuenta que la biela es como si fuese una articulación. Porque no estás haciendo como que. La articulación relativa está donde se cruzan las bielas. De la misma forma. Claro, de la misma forma que vos No es acá, impropio. digamos, tenés un polo, digamos, el polo de esta chapa, es A23, porque es donde se cortan esas dos bielas. Está bien, pero no termino de ver o entender por qué Para tomaste hacer, te explico, para hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección NN de las bielas que tenés ahí, Pero tienen que acá ser no hay. paralelas para que No, corten el No, impropio. pero acá no hay NN porque No. no tenés impropia. No es una Yo articulación lo que... a ver, no, exactamente, no es impropia, pero por Claro. eso ahí me generó la duda. O sea, entiendo el punto de que yo te dije primero de hacer una sumatoria de momentos de respecto de A23 en S3 a la derecha, y vos me corregiste no porque me estoy comiendo los 40. Claro. Y después a eso le agregaste, tachaste la biela y me dijiste que podías tomar una articulación ahí, en el Sí. medio, o Para sea, no que tomar las entiendas. bielas. No. Eso No, es lo que es que me hizo ruido. no es que podés tomar una articulación en el medio. Yo te dije, imagínate que la configuración de esta articulación fuera distinta. Ahí vos no tendrías ninguna duda en que al tomar a la derecha tomás a toda la chapa. Ah, está bien, está bien. No es que el la podés caso. cambiar. No es que la podés cambiar. No Para me que di vos cuenta de eso. entiendas. Yo lo que te Está dije, bien. imagínate que la configuración de esa articulación fuera distinta, digamos, con una articulación propia, vos no tendrías ninguna duda de que, al pensar a la derecha, estás incluyendo a toda la chapa. Bueno, yo lo que te quiero, digamos, hacer que no pienses en a la derecha o a la izquierda, en que pienses en a qué chapa se incluye. Ok. ¿Sí? Porque el concepto de pensar a la derecha o a la izquierda te va a hacer que en algún caso como este te estés morfando alguna fuerza. Sí. Pero, y entonces si vos tomás momentos, ¿no tendrías que tomar las chapas que están a la izquierda con ese criterio también? ¿Porque están unidas? No, ¿O no? porque vos estás parado en la articulación A2-3, vos estás parado, imagínate, volvemos a este caso. Sí. Volvemos a este caso. ¿Sí? Digamos que es exactamente el mismo caso que el que tenemos acá, que abrimos la articulación ahí. Sí. Esto es A2-3, esto es S2 y esto es S3. Si yo me paro acá, y tomo momentos respecto de esto, es sumatoria de momentos en A2-3, ¿para quién? Para S3. Para S3. Lo mismo acá, sumatoria de momentos en A2-3 para S3. 40 kilonewton, ¿forma parte de S3? Sí. Entonces entra. Está bien. Igual lo voy a pensar, o sea, que me baje un poco en la cabeza, porque al tener la biela al costado es como que todavía es como que lo veo conectado con S2 y por ahí me estoy comiendo algún error conceptual de algo y
Claro, o sea, Claudio, ¿puedo aportar algo? sí, dale, Pepe. Contestándole al alumno. Quizás lo que les diga traiga más confusión, pero realmente es así. Les comento. Nosotros vimos que cuando las bielas son paralelas, el desplazamiento es perpendicular a ella. Sí. Como siempre, se desplazan en la dirección NN, ¿no? Perpendicular a las bielas. Pero en realidad esas bielas se cortan en un punto impropio, ¿no? Las paralelas. Las paralelas se cortan en un punto impropio. Sí, sí. Lo cual, ese punto impropio está tan lejos, digamos, vamos a decir, que está saliendo del sistema solar, ¿no? Se juntaron allá en el punto impropio. Tan lejos que yo puedo decir que respecto de ese punto, donde se unieron, donde están allá en ese punto impropio, pueden rotar. Creo que ese es el comentario a lo que también quería llegar, que habías Bueno, hecho un entonces, comentario de que sean siempre, infinitesimamente todo, anchos. en general, todo rota respecto de un punto, ya sea propio o impropio. Cuando el punto es impropio, nosotros lo tomamos como una traslación en forma perpendicular. Pero cuando el punto es propio, podemos ver que rota respecto a ese punto propio. O sea, siempre va a rotar respecto a un punto, propio o impropio. Cuando es propio, lo vemos que va a rotar respecto a ese punto, como son esas dos bielas que le está marcando ahora Claudio, que se cortan en un punto propio. Ah, ok. La articulación siempre está donde se cortan las bielas. Esa chapa que está a la derecha, que no sé qué denominación era, esa chapa está rotando respecto de la S3 a la intersección derecha. de las bielas. Pero en el caso de las bielas paralelas, también finalmente es una rotación en un punto impropio, que en este caso el punto impropio está tan lejos que nosotros podemos decir que se desplaza. Okay. ¿Por qué? Porque el radio de esa circunferencia está tan lejos que el arco en donde nosotros estamos analizando, que son las dos bielitas, es tan chico respecto de esa longitud tan larga que es el radio, nosotros podemos decir que gira ahí, entonces decimos, no, en verdad se desplaza. Pero siempre todo gira respecto a un punto propio o un punto propio. Ok. ¿Se entiende el concepto? Sí, o sea, un poco me lo imagino. Entonces, si nos queda algo de tiempo... Dos bielas que se intersectan en un punto, si vos haces agarrás varillitas, palitos, le pones articulaciones y haces la chapa que está a la derecha, que vos ves el chapa es a la derecha, y la movés, vas a ver que esa chapa gira, va a girar y el punto de rotación de esa chapa va a ser la intersección de esas dos bielas. Ok. Tengo acá armado el modelito. ¿Te parece que lo veamos ahora o terminamos con el ejercicio? No, terminamos tranquilo, no tengo drama, lo puedo dejar para después. Básico que es excelente para que vean eso. Si se lo podés mostrar es bárbaro. Dale, después terminamos porque igual son 2 segundos. Bueno, ¿para qué? Resumiendo, sí. Siempre rotan respecto a un punto propio o un punto impropio. Cuando es un punto impropio, nosotros decimos que se trasladan perpendicular a las bielas. Y cuando es un punto propio, obviamente giran respecto a ese punto propio. A ver. Entonces ya estamos entrando en un concepto más grande, más abarcativo y más real de la ingeniería, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. A ver si, ahí está Claudio. ¿Me ven ustedes ahí a mí? Sí. Bien. Miren. No, se cortó, Claudio. Creo que tenés que anclarlo, yo lo estoy escuchando. Sí, se ve. Sí, yo no lo veo. Claro, poner el pin, digamos, el anclaje, porque si no...
Bueno, esto es una barra continua. Fíjense, tiene una articulación acá, una biela, perdón, horizontal inferior, una biela horizontal superior y la biela cruzada. ¿Sí? Esto yo le aplico una fuerza que ahora ya saben que es la fuerza de corte, digamos, es una fuerza acá para arriba y acá para abajo, digamos, una fuerza de cizalladura y no se mueve. Le aplico pares y tampoco se mueve, y le aplico axil y tampoco se mueve. Ahora fíjense qué pasa cuando pierde un grado de libertad. Perdió un grado de libertad, ¿sí? La bielita que tenía acá, la perdió. Ahora, si le aplico pares, no pasa nada, ¿sí? Se la banca. Si le aplico axil, se la banca, ya sea apretando, bueno, si aprieto después está el efecto de pandeo que me la hace doblar, pero si tracciono, se la banca. Ahora, ¿qué pasa si aplico corte? Este es el movimiento que permiten las dos bielas paralelas, ¿sí? Horizontales. ¿Se ve? Sí, No sí. se banca el corte. Por otro lado, si la biela que pierde es una de estas, si la biela que pierde es una de las bielas paralelas, ¿sí? Una de las bielas horizontales, digamos, si le aplico axil se la banca, ¿sí? Si le aplico corte también se la banca, ¿sí? Le estoy aplicando corte y se la banca. Ahora, si le aplico flexión, esto gira. Y fíjate dónde gira. Gira donde se cruzan las dos bielas. ¿Sí? Está clarísimo que gira donde se cruzan las dos bielas. Y antes también giraba donde se cruzaban las dos bielas, porque las bielas se cruzaban en el impropio. ¿Sí? Entonces, como se cruzan en el impropio, las bielas que son paralelas, al cruzarse en el impropio, esto gira, digamos, tiene una rotación en torno del punto en donde se cortan estas bielas. ¿Dónde se cortan las bielas? En el impropio. Entonces, la rotación en realidad es un desplazamiento vertical. ¿Sí? De la misma forma, si yo tuviese esta otra configuración de bielas, ¿sí? Son dos bielas paralelas pero verticales, acá también, si le aplico flexión se la banca, si le aplico corte se la banca, ahora si le aplico axil, ahí se mueve. ¿Sí? Y gira en torno del punto geográfico, digamos el punto geométrico en donde se cortan estas dos bielas. ¿Dónde se cortan? En el impropio vertical, entonces se van a mover, va a permitir el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado un poco más claro el tema. Igual, Claudio. Sí. El caso del ejercicio que estás planteando, que se cortan las dos bielas, que se cortan en un punto propio, ahí en tu esquema, una de las bielas, si vos la podés de alguna manera poner en la mitad de la altura, en la mitad de la altura, a ver, sería bueno, es una de esas dos bielas que tenés que se intersectan en un punto, si la puedas poner en la mitad de la altura, ahí se van a dar cuenta que gira respecto a una intersección. Como el ejercicio que tenés planteado vos. Claro, sí. A ver. No, es el de la derecha tendría que quedar igual, a ver. ¿Me seguís lo que te digo? Vos decís que se corten por acá. Claro, que esa que está en diagonal, el que tiene el tornillito, déjalo. Y la otra, que elevala en la mitad de la altura.
No, esa dejala, la otra, el otro extremo. Ah, sí, Perdón, sí. que Sí, igual le va a faltar un tornillito, me parece, no va a tener con qué te va a agarrarlo. faltar otro tornillito. A ver si. Ahí se me fue el. Igual la idea se ve mucho más clara ahora. Sí, 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 sí. Todo esto es todo físico. Yo te perdí, Claudio, pero no sé por qué, pero bueno. Ahí. Para hacer exactamente el que vos estás haciendo. Claro, sí, sí, sí. Ahí. Ya vamos a hacerlo, todavía nos falta tiempo, ya vamos a hacerlo. Sería esto, No, no, no. algo ahí. No, eso que se intersecta en un punto, no. Esos dos tenés que ponerlo Ah, claro, digamos, sí, digamos, para que sea igual tu ejercicio. sí. Sí, sí. Te hago trabajar. Que se intersecte, digamos, que gire en un punto en realidad que no está acá, digamos, que es la que Claro. Ya lo vamos a hacer en algún momento con otros materiales más. Sí, tendría que Exacto, mira que. ahí. Y Fíjense cómo gira. ven cómo gira, que en realidad está girando en torno de un punto que en realidad está por acá. Le falta un tornillito. Le falta un tornillito. Como decía el alumno. Y falta un tornillito, pero digamos, está girando en torno de un punto, que está por ahí. ¿No? Que es digamos, está por acá, digamos, pero obviamente se mueve cuando muevo este otro, pero es la En el intersección. cartón, en el cartón tendría que estar dibujado en el cartón. Pero bueno, ese es el concepto, digamos. Se va a girar respecto de un punto de intersección de esas dos bielas. Exactamente. Bueno, si continuamos con el ejercicio, que ya le quedaba poquito. Volviendo acá, fíjense, habíamos determinado X6, X4, X5, ¿y qué nos estaría quedando? X3, X2. X3 Y y X1, X2 creo. y X1. Bien. X1 lo podemos sacar con sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Sí, una general. Sí, sí, bueno, si quieren, nos sacamos de encima primero X1, que es lo más sencillito. Podemos plantear una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Vamos a traernos este esquemita. Acá. Entonces planteamos sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas en I? 40 newtons. 40 kilonewton. ¿Positivo o negativo? Vale, positivo. Positivo, bien. Menos X4 Menos X1 más X. No. Más 80 tenés que... Más 80.
10 kilonewton sobre metro por 8 metros. ¿Algo más? No. Bien. X4 habíamos dicho que era 72,5. Entonces, 40 kilonewton menos 72,5 kilonewton más 80 kilonewton. Y esto es igual a X1. Ya pasamos del otro lado. Entonces, X1 es igual a menos 47,5 kilonewton, ¿verdad? Bien. Y ahora sí, la frutillita del postre, la última ecuación. A mí me dio positivo, profe. 47,5. Sí, es positivo. Ah, sí, positivo. Da positivo porque despejás. Sí, 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 positivo. Sí, sí. Sí. Y decía, la frutillita del postre, que sería la ecuación de equilibrio relativo en A23. Entonces, ahora sí, a ver, me la dictan ustedes, así nos queda a todos claro que entendieron todo de lo que estuvimos hablando la última media hora, 40 minutos. Sumatoria de momento. ¿En dónde? En A23. A23. En A23, ¿para quién? DS3. DS3. Para DS3. Igual a 0. Y esto es Menos 40 por 1. 40 kilonewton por un metro. menos 40 kilonewton por un metro. Sí. Más X. X3 por 2. Positivo. Más X3 por 2 metros. Menos X5 por 2. Menos X5 por 2 metros. Menos Menos X6. X6 por 1. X6 por, a ver, vamos a ver cómo eran las distancias. Creo que eran 2. No, sí, 1. 1, porque esto tenemos 1 para acá y 1 para acá, ¿no? Bueno, entonces, menos 40 kilonewton metros, X3 es lo que estamos buscando, X5 era menos 40, entonces menos por menos más 40 por 2, 80 kilonewton metro, y X6 era al principio. 32,5, claro. X6 era 32,5, entonces menos 32,5 kilonewton por un metro, kilonewton metro. ¿Sí? De acá despejamos X3, que es la única incógnita. ¿Y qué nos queda? Nos queda 40 kilonewton metro menos 80 kilonewton metro más 32,5 kilonewton metro, todo sobre 2 metros. ¿Cuánto da esto? 40. Menos 3,75 me dio a mí. Perfecto. Menos 3,75 kilonewton. Bien. ¿Qué es lo único que nos falta? X1. Perdón, X2. X2. ¿Y cómo la sacamos? Una La general. global horizontal. Perfecto. Que serían sumatoria De fuerzas en Z. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, que son
Esas dos solamente. Esas dos. O sea que X3 x3 menos X2 x2 es igual a 0, lo que es lo mismo decir que x2 es igual a x3, ¿no? Sí. x2 igual a x3 igual a menos 375. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que tanto x2 como x3 son de sentido inverso al que supusimos. Entonces, pasando todo en limpio, ¿qué es lo que debemos hacer? X1 y X4 son correctas. Bueno, las medidas no me importan. Entonces se las sacamos. X2 y X3 van al revés. O sea que van para allá. Su magnitud es 375. X1 es 47,5. X4 era 72,5. En realidad, cuando nosotros planteamos este ejercicio, si bien en la continuidad de la materia X5 y X6 lo van a necesitar porque en realidad representan el corte y el normal en ese punto. Entonces, si este es el primer paso para la determinación de los esfuerzos característicos, son valores que a ustedes en particular les importan, porque les importan en particular todos los valores de los esfuerzos de la estructura. Si lo único que se les pide en el ejercicio es determine las reacciones de vínculo, en realidad X5 y X6 son, digamos, cálculos auxiliares, por decir de alguna forma, pero vamos igual a colocarlos, suponiendo que esto es el primer paso para la determinación de los esfuerzos característicos, o sea que en realidad los van a necesitar. Entonces decíamos que X5 era menos 40, o sea que va para el otro lado, o sea, va para acá y va para acá, y el valor es de 40 kilonewton, 40 kilonewton, y X6 era positivo de 32,5, o sea que el sentido que le dimos era el correcto. El sentido que le habíamos dado era correcto y es de 32,5 kilonewton. Este sería nuestro esquemita final, digamos, si el ejercicio lo que les pide es determinar reacciones de vínculo, en este caso le sumamos los valores de X5 y X3 que vendría a representar el corte y la normal en ese punto. En rigor el ejercicio terminaría acá. Ahora, yo les quisiera proponer
¿qué pasaría si, bueno, yo no me avivé de que el lugar más cómodo para abrir la estructura es ahí donde lo abrí y, bueno, la abro en otro lugar? Bueno, veamos que se puede abrir en rigor en donde querramos. La única diferencia es que, bueno, vamos a laburar un poco más. Nada más. Entonces, ¿qué te ocurre? Claudio. Sí. Yo no sé si les comenté que las cadenas se podían abrir no solamente en la articulación, sino que se pueden abrir en la continuidad de una barra también. Claro, sí, sí, sí. Pero que el problema es que vamos a tener, en lugar de tener un sistema de 6,6, vamos a tener un sistema de 7,7. O sea, abrimos en las articulaciones porque nos conviene abrir en las articulaciones porque solucionamos el problema con una ecuación menos y una incógnita menos. No sé si eso lo comenté en la clase pasada. Sí, sí, creo que sí lo comentaste. Igual yo lo comenté también en la clase pasada, yo también lo comenté. Cuando hice la ejercitación, lo hablamos con Claudio. Fantástico. Sí. La clase pasada fue que se me cortó la internet y después se me cortó la luz. Sí, se me acuerdo. Ya. Completito fue. A ver. Bueno. No, este no. Este era verde. Supongamos que se nos ocurre abrir por acá. ¿Sí? Entonces, decimos, esto era X1, esto era X2, esto es X3, esto es X4, esto es X5, X5 y estas dos son X6. Bueno, sigue siendo el mismo S1, S2, S3, digamos, esto es... Te conviene, discúlpame, sí. Te conviene poner X6 de tracción para que se vayan acostumbrando a que la tracción es positiva y la compresión es negativa. No es obligatorio, pero es conveniente realmente. Claro, sí, sí, sí. Esto es S3 y S4, bueno, esto es todo lo mismo. A2, 3, y este es A3, 4, y este es A1, 4. Si ahora yo tengo la estructura cortada por aquí, ¿sí? A ver, vamos a plantear, como el otro día hicieron con José, ¿se acuerdan? O sea, no vamos a plantear toda la ecuación porque serían en definitiva muy parecidas a las ecuaciones que ya resolvimos, pero sí, digamos, no vamos a plantear matemáticamente, o sea, numéricamente, pero sí planteemos la ecuación o al menos posicionado en tal lugar, considerando tal chapa, qué ecuación nos queda, ¿no? O qué incógnita develamos. A ver. Las ecuaciones de momento absoluto siguen siendo válidas. ¿Se acuerdan que nos parábamos en A1, 2
y sacábamos x4 y nos parábamos en A34 y sacábamos x1. O con sumatoria de fuerzas verticales sacábamos x1. Esa sigue siendo válida porque, en definitiva, como son ecuaciones de equilibrio absoluto, cortemos donde cortemos, sigue siendo la misma ecuación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, una ecuación de momento en A12 igual a 0, sacamos ¿qué incógnita? X4, ¿no? Sí. O sea, nos paramos acá, si nos paramos acá, X3 no genera momento, X1 no genera momento, la única incógnita que X2 no genera momento, la única incógnita que tenemos es X4. Una ecuación con una incógnita. La misma que teníamos acá arriba. Porque Pero no tenés la chapa no tenés que definir también. No, está no, tomando porque la global. es ecuación de equilibrio absoluto. Es la perdón. misma que tomamos acá. Fíjate que... Sí, es verdad. Tenés razón. Sí, es esta misma ecuación. Me olvidé que estaban alineadas. Es esta misma ecuación. Sí. ¿Sí? Sí, mala mía. Dale. Entonces... También sobre el mismo punto no se puede... Sobre el mismo punto no se puede hacer en la chapa para S1. Sí, pero ¿qué vas a sacar ahí? Estaría sacando... Te quedan dos incógnitas. No, es verdad, me quedaría entre X5 y X6. Claro, te quedan dos incógnitas. O sea, por ahora, digamos, sigamos intentando encontrar una ecuación, una incógnita. ¿Sí? Podemos, o bien nos paramos en A34 y tomamos la misma ecuación de momento, digamos, tenemos ecuación de momento en A34 igual a 0 y podemos sacar X1, ¿sí? O sumatoria de fuerzas en I igual a 0 y también sacamos X1, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Cualquiera de las dos es igualmente válida. ¿Se ve lo que Y las dos son igualmente válidas, yo prefiero la de proyección. Sí, claro. Generalmente hay menos fuerzas. Sí. Sí, la ley del menor esfuerzo bien utilizada, digamos, el menor esfuerzo para la mayor productividad. ¿Sí? No es el menor esfuerzo punto. Así que hay que tenerlo presente eso. Claro, no es menor esfuerzo punto, es menor esfuerzo con mayor productividad. ¿Sí? Si obtienen el mismo resultado y hacen menos cuenta, vayan por ese lado, está perfecto. Cuando llama ecuación de proyección, ¿qué son las de fuerza? Las de fuerza, ¿no? las de fuerza. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay algo más que podamos decir, me paro en un lugar y tengo una ecuación con una incógnita? O sea, vayamos proponiendo. Difícilmente alguien pueda mirar y decir sí o no, pero tiremos propuestas y veamos. Si me paro en A34 y hago una ecuación de momento relativo para S4, ¿cuántas incógnitas tengo? A mí se me ocurre igualar esas dos. O sea, la que había dicho en un principio y esa. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero fíjate que, propongámosla, digamos, sumatoria de momento en A34 para S4. Y ahí tengo X5 y X6, ¿verdad? Porque A4
pasa por el punto, no genera momento. Y A3 tampoco. Y sumatoria de momentos en A1,2 para S1. Siempre igual a 0, ¿no? Y de acá, supuestamente, yo tendría también dos incógnitas, X5 y X6. ¿Sí? Ahora, fíjense la particularidad que esta ecuación, que llamemos ecuación 1, y esta ecuación, llamémosla 1', son iguales. ¿Sí? Va a ser 10 kilonewton por 4 metros, por 10 kilonewton sobre metro por 4 metros, la resultante por 2 metros el brazo de palanca, menos X5 por 4, menos X6 por 4. ¿Y la del otro lado cómo va a ser? Exactamente igual con signo cambiado. Perdona, nosotros como ya lo venimos planteando, ya tendríamos los valores de X4 y X1, ¿no? No. Ah, sí. Sí, de X4. Entonces, podrías hacer para calcular X5 una sumatoria en sentido NN de la biela. Y tomaría las verticales. ¿Cómo en sentido NN? No te sigo. Claro, José nos había dicho que se puede tomar el sentido NN, el perpendicular. Pero eso era cuando era cuando son paralelos. Claro, pero Sí. acá tenés una calculación propia. Tengo el chip en la cabeza, perdón. Claudio, las ecuaciones no son iguales acá, ¿eh? Porque cuando vos tomás momentos respecto de A3,4, X6 genera momento positivo, y cuando tomás momentos respecto de A1,2, X6 genera momento negativo. No son linealmente dependientes. O sea, X5 genera respecto de A1,2 o respecto de A3,4 momentos antihorarios, en los dos casos. Pero X6 no. ¿Se puede aplicar una ecuación de 2×2? Se puede. Claro. Es un sistema de 2×2 linealmente independiente. Ahí salen X5 y X6. ¿Sí? Y si no, pueden pararse en A3,2 para S3 y S4, ¿sí? Y van a tener X3, X4, X5 y X6, ¿sí? También pararse en A3,2 y van a tener X2, pero si plantean sumatoria de fuerzas en Z, en definitiva X2 es igual a X3. X1 que ya la tenían definida, o sea, cuando ustedes plantean esto, las incógnitas que tienen son X5, X6 y X3. ¿Sí? X4 ya estaba definida. Cuando ustedes plantean esto, las incógnitas son X2, que en realidad X2 es igual a X3 por la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a determinar que X2 es igual a X3, o sea, en definitiva, las incógnitas son X3, X5 y X6. Y ahí también, si quieren, pueden volver a armar un sistema de 3×3. Claro, digamos. Me quedo con el de 2×2. Digamos, son alternativas, digamos, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Sumatoria de momentos. Si estamos hablando de mínimo esfuerzo con la mayor eficiencia, en hay que A2,3. más chico. Claro, sí, por supuesto. Entonces tenés X2
No, X2 no. X3, X5 y X6. Sumatoria de momento en A23 también, pero para S2 y S1. Y esto era para S3 y S4. Y después tenés la de equilibrio general, la de equilibrio absoluto, de proyecciones horizontales, que es la que te cierra el sistema de ecuaciones. Claro, en realidad esto es X2, X5 y X6. X5 y X6, pero acá X2 es igual a X3 por sumatoria de fuerzas en Z. Bueno, esa es la otra ecuación. Claro, entonces acá tenés, queda un sistema de 3×3. Lo que les quiero mostrar con esto es que podemos abrirlo en donde quieran y pueden plantear una combinación de ecuaciones muy variopinto. O sea, y ¿de qué manera ustedes cuando vean un ejercicio van a poder decir, ah, no, a mí me va a convenir abrirlo por acá? ¿De qué manera? Haciendo un pedazo de ejercicios. No hay otra manera. Ya que estamos acá en la lucha, ¿sí? ¿Por qué no abrimos la cadena en las bielas? O sea, la cerramos en A1,4 y la abrimos en las bielas para que vean cómo se resuelve ese caso. Tenemos bielas inclinadas que concurren a A2,3 y esa A2,3 es la articulación que vamos a destruir. Sí. Profe, puede ser que en el caso anterior, como lo resolvió, digamos, fue más fácil porque cortó donde había un vínculo. Siempre es conveniente cortar en una articulación. Siempre es conveniente cortar en una articulación. Claro, pero esa articulación tenía un vínculo antes y anuló, por ejemplo, X3 en algún caso. Claro, pero se daba también la particularidad de que estaba alineada. ¿Sí? Si no hubieran estado alineadas A1,2 con A3,4, por ahí no hubiese sido tan conveniente cortar ahí donde cortamos. Está bien, se entiende. ¿Sí? Lo que está diciendo el profesor es, ahora nosotros cortamos en las bielas. ¿Sí? Entonces, si cortamos en las bielas... Lo digo porque este es un problema que generalmente cuando lo tienen que resolver le genera urticaria. Entonces mejor que lo veamos en la práctica, así le pierden el miedo. Claro. Entonces, si cortamos ahí en las bielas, ¿qué nos quedaría? Esa sería X5, por ejemplo. Claro, esta es... Sí, me está faltando esta otra, ¿no? Y esta otra sería X6. O sea, si abrimos en una articulación relativa, vamos a tener 6 ecuaciones y 6 incógnitas. ¿Sí? Eso porque se mantiene el número de chapas también, ¿no, profe? Sí, digamos, seguimos teniendo 4 chapas acá. Por eso, ahora, digamos que el horario... Más 4 chapas es terrible. En realidad, si tuviéramos en lugar de una cadena de 4, una cadena de 5, una cadena cerrada de 6 chapas, el problema no es el cálculo de las reacciones de vínculo. El problema es el análisis cinemático de una cadena cerrada de 5 o de 6 chapas. Sí. Entonces, en ese caso, ya es conveniente jugarse a plantear las ecuaciones y llegar a que el determinante de los coeficientes da 0. Y bueno, y ahí me doy cuenta que si el determinante de los coeficientes de las incógnitas es igual a 0, el sistema presentaba vinculación aparente.
porque el análisis cinemático, si no empezamos a tirar biela de una chapa a la otra y nos quedamos como una mosca en la telaraña, no salimos de ahí. Bueno, en este caso, ¿sí?, las dos incógnitas X5 y X6 las vamos a sacar tomando momentos respecto de A12 de las fuerzas que actúan en S2 y momentos de la respecto de A34 de las fuerzas que actúan sobre S3. Entonces, en ambas ecuaciones, ¿sí?, las únicas incógnitas que tenemos son X5 y X6. Y ahí vamos a, digamos, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos va a llevar a determinar X5 y X6. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que X5 y X6 no son fáciles, digamos, el momento de X5 y de X6 respecto de A12 o de A34 no es inmediato porque no es fácil ver fuerza por distancia, hay una inclinación medio rara. Entonces vamos a tener, claro, vamos a tener que descomponer X6 y X5 en sus componentes horizontal y vertical y tomar momento, porque ahí sí, la componente horizontal tiene una distancia clara respecto de A34 o de A12. Y la componente vertical también. Entonces, de esa manera, vamos a determinar directamente el valor de X5 y X6. si tuviéramos que tomar la distancia perpendicular para medir el brazo de palanca, fíjense que esto es complejo. Es más complicado. Claro, digamos, no es imposible, pero es complejo. Ahora, si yo trabajo, como les decía recién el ingeniero, con... Vamos a cambiarle el color. Si yo trabajo con X6', X6H, digamos, y X6B, ¿no? X6B y X6H, digamos, esta distancia es muy fácil medir y esta distancia es muy fácil medir. Este ángulo es muy fácil determinarlo, con lo cual es muy fácil, digamos, cuando X6H, ¿qué va a ser? Va a ser X6 por el coseno de ese ángulo. ¿Y X6B qué va a ser? X6 por el seno de ese ángulo. Como el seno y el coseno de ese ángulo es muy fácil determinar, porque, digamos, en este caso, a ver, no recuerdo cuánto eran las... Debe ser un 345 seguramente. Digamos, no. Es 0,5 por 2. Digamos, la tangente de este ángulo, ¿sí? Tomemos el de abajo, esto es 0,5 y esto es 2, ¿sí? Entonces, si esto es alfa, la tangente de alfa, que es opuesto sobre adyacente, 26,57 es el ángulo. Claro. Es horrible. Sí, es feo, digamos, pero, digamos... Está bien, el tema es el siguiente. Si nosotros tenemos que abrir la cadena, no voy a elegir las bielas. Claro. Pero si estoy en un examen y me dicen cuánto vale el esfuerzo en la biela, y no me queda otro remedio que hacerlo. Claro, entonces, por lo menos saber cómo se hace. Claro, si lo que tengo que hacer es determinar los esfuerzos característicos, no le queda otra alternativa que abrir en las bielas para saber cuánto vale el normal ahí. No, abrir las bielas. No tienen chance de no abrir las bielas porque si no, no hay forma de determinar el esfuerzo normal en la biela. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Para el despiece, ¿necesito X5 y X6? Y el despiece acá sería... Sí. Sí, pero el despiece sería... Era una de las preguntas que quería hacer, porque de despiece, que yo me acuerdo, no hicimos así uno
un ejercicio completo. No sé si ya estaba dado despiece en sí con lo que explicó y que tengo que subdividir la estructura en base a las chapas. Digamos, tu despiece sería este, en el cual vos vas a tener que determinar este esfuerzo de corte, este esfuerzo de corte, este esfuerzo de corte, este esfuerzo de corte. Los dos normales. Sí, ahora que quiero cambiar el color para... Este esfuerzo normal, este normal, este normal, este normal, este normal, el normal de las bielitas y el corte de... Vamos a mantener los cortes en azul y el corte, este corte ahí. ¿Sí? O sea... Bueno, ellos todavía no lo saben, claro. Pero en las bielas solamente tenemos esfuerzo normal. Por eso no estás poniendo en evidencia el corte en la biela. Claro, sí, creo que algo, la clase pasada algo de digamos, ese sería el despiece del nudo y, digamos, estas fuercitas de acá son este igual y contraria de 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 este. Lo que estás señalando, ¿eh? ¿Sí? Y entre esta, digamos, esta fuerza de esta biela, el normal, ¿sí? Se tiene que equilibrar con estas otras dos. De la misma forma que esta fuerza de esta biela se tiene que equilibrar con estas dos. ¿Sí? Eso sería el despiece. Eso sería el despiece. Ojo que hay pares también, ¿eh? Y pares, sí. Estarían faltando los pares, ¿no? En esta zona de acá hay pares. Estarían faltando los pares. Vamos a ver. No en la articulación, por supuesto. No, claro, claro. Pero en el nudito. Estarían faltando, por ejemplo, acá los pares. Acá podría eventualmente, ¿sí? Ahí estarían faltando los pares. ¿Sí? Acá no. ¿Sí? Quieren, no sé si les quedaron dudas de operativamente cómo sería determinar este X5 y X6. Claudio. Sí. Hay un alumno que hizo un comentario, no lo pude ver bien en el ejercicio, que decía que si tomo momento en unas articulaciones, creo que era que X6 se anulaba porque la dirección se intersecta a una de las articulaciones. Si lo pones en el ejercicio inicial, los ejercicios datos que tenés, quizá lo podemos ver bien, y ahí ya, en vez de plantear por dos, podrías hacer, sacar solamente X5. ¿Cuál sería X5? A ver, X5. ¿habiendo cortado dónde? Estoy siguiendo el comentario del alumno, si puede hablar mejor. Pero él dice, yo corto en las dos bielas, ¿no? Entonces, si tomo momento en la articulación A1-2, X6 no me generaría momento porque tiene la misma dirección que la articulación A1-2. Entonces sacaría X, creo que la de arriba de las bielas, creo que es X5. Habría que ver geométricamente si... A ver el dibujo. Bueno, hizo un comentario, un alumno hizo ese comentario que si es así sería válido. Sí, pero no creo, a ver...
Pero me parece que... Me parece que no, ¿eh? No sé si pasa. No sé si pasa. No, no. Ah, bueno. Porque vos tenés... Yo no... Yo también lo pensé, pero no, me parece que pasa cerquita, pero no pasa Claro. por B. Bien, bien, Porque está bien. vos... Bueno, era también para saber si era o no, ¿viste? La Sí, parada puede es ser, en la puede otra ser. cuadra. Claro. Claro, Pasa. vos pensás que cada 2 metros va a subir 0,5 y tenés Claro. 1 metro desde el punto hasta B. Y para llegar ese 1 necesitas 4 metros. Y tenés 3. Exacto. Claro. 5, claro. Claro. Ahí está, bueno, ahí está. Respondida el Sí, comentario. yo también lo Una buena pensé. observación de todos modos. Sí, Igual, es una buena opción. digamos, Es si... interesante para el planteo de otro ejercicio Sí. y hacerlo de esa forma. Ahora, muchas veces tenemos no sé, una fuerza inclinada que cuando tomamos momento respecto de un punto, ¿sí? Tomamos momento respecto de un punto que su proyección está pasando por ahí. Si yo tomo quiero poner una flecha. Ah, está bien. ¿Sí? Si yo tomo momento, supongamos que esto es X1, esto es X1B y esto es X1H. ¿Sí? Esto digamos que es D1 y esto digamos que es D2. ¿Sí? Por supuesto, X1 no genera momento respecto de A porque está pasando por A. Entonces, si yo hago X1B por D, ¿y cómo gira esto? Gira positivo, ¿verdad? Y este X1H por D1, que ¿cómo gira X1H respecto de A? Tendría que dar 0 eso. Negativo. Esto va a dar 0. Con lo cual, si es infinitamente más sencillo trabajar con las proyecciones, que sí lo es, trabajen con las proyecciones que si pasa por el punto, les va a dar 0. Bueno, esto No se se enrosquen, preocupa. digamos, en, ay, pasa, no pasa. Trabajen con las Pero este es el proyecciones. problema de Varinión. El momento de un sistema de fuerzas respecto de un punto es igual al momento de su resultante. La resultante es X1. Si X1 pasa por A, entonces X1H y X1B, ¿sí? Que son las componentes, el momento de la suma de los momentos de las componentes tiene que ser igual al momento de la resultante. O sea que si el momento de la resultante es 0, la suma de los momentos de las componentes también va a ser 0. Por supuesto que si ustedes lo ven claramente en el gráfico, ¿sí? No sé, ustedes ven claramente que la proyección de esa fuerza pasa por el punto, bueno, listo, la proyección de esa fuerza pasa por el punto. Ahora, si les queda la más mínima duda, como en este caso, les queda alguna duda, che, ¿pasará, no pasará? Mira, está cerca, pero no estoy seguro. Y trabajen con las proyecciones y listo. Eso, son 2 cuentas y si les tiene que dar 0, les va a dar 0. No, digamos, no gasten energías en determinar si pasa, no pasa. Trabajen con las proyecciones que si tiene que dar 0, va a dar 0. ¿Sí? No sé si queda alguna duda. José, ¿te parece? ¿Podría agregar algo más para resolverlo? Esta cadena. No entendí lo que preguntaste, José. ¿Puedo agregar otra forma más de poder resolver esta cadena de 4 chapas? Claro. Sí, por favor. Bien. Ponme, por favor, el ejercicio. ¿El original? Inicial, ¿no? Con todos los datos. El original.
Bueno, fíjense, cuando nosotros hicimos el análisis cinemático, dijimos que teníamos arcos triarticulados. En la parte de arriba, B, C y... se me borró. Ahí está. Y la articulación, en este caso propia, que era la intersección de las bielas, era un arco triarticulado. Y abajo también teníamos otro arco triarticulado. Nosotros podríamos cortar un infinitésimo por arriba de B, un infinitésimo por arriba de la articulación C, y podríamos poner en evidencia dos reacciones internas en B, dos reacciones internas en C. Y resolvemos el arco triarticulado de arriba. Nosotros sabemos ya resolver un arco triarticulado. Resolvemos el arco triarticulado y después esos valores van a ser el mismo valor absoluto y sentido contrario que van a estar en el arco triculado de abajo. Y podemos resolver el ejercicio como dos arcos triarticulados. Es una vuelta más de tuerca. ¿Y la reacción de vínculo? No, nosotros podemos resolver una parte no, después tenemos que seguir resolviendo, obviamente, las reacciones, pero podemos resolver una parte. Lo que vamos a tener es el corte y el esfuerzo normal. Arriba de la articulación y abajo de la articulación. Pero después vamos a tener que componer eso para poder, el equilibrio de ese nudo, para determinar la reacción de vínculo en C y en B. En C y en B, sí. Pero tenemos los valores. A lo que voy es que nosotros podemos sacar ese arco triarticulado y lo podemos resolver. Sí, sí. Perfecto. Y si en algún momento solamente se pide que en la estructura, calcular una parte de la estructura, no tengo que desarmar todo, calcular todo para poder sacar, por ejemplo, los diagramas característicos de una parte. Pero yo puedo trabajar cortando ahí y resolviendo el arco triarticulado y ya tengo en dos puntos, tanto en el B y en C, un infinitésimo arriba. Una pregunta, profe. Sí. Hay que plantearlo. Sí, ahí puso que X5 y X5 del otro lado también y X6. ¿Esos son iguales, me quiere decir? ¿O yo cómo sé que son iguales? O sea... No. Son dos valores. No, no son iguales. No son iguales. Porque como puse X5 y X5... No, es X5, X6, X7 y X8. Ah, está bien, por eso. Ahí está, X5, X6, X7 y X8. Lo que te queda estaría quedando, en definitiva, un sistema así, en donde vos tenés estas incógnitas. Exacto. Vos tenés esas incógnitas. Tapas con 4 condiciones de vínculo. Exactamente. Y una vez... es dos chapas. Bien. Claro. Y una vez determinado esto, vos armás el equilibrio del nudo, ¿sí? Y entonces vos ahora vas a tener esto ahora como un dato, ¿sí? Ahora, claro. ahora como un dato. Esto era así, ¿no? Sí. Era... Profe, X7 y X8 darían lo mismo que dio X5 y X6 en el primer ejercicio que hicimos, en ese caso. Debería. Debería dar. Debería. Entiendo, y ahí empiezan de vuelta. ¿Sabes? A ver, pará.
No, porque fíjate que nosotros acá abrimos por debajo de la articulación. Está bien, En este caso estaríamos abriendo por arriba. Que también podríamos abrir por abajo. Si abriésemos por abajo debería dar lo mismo. Lo que te No, pero quiero si decir... abrís por abajo tenés un vínculo de primera especie, para no agarrar el vínculo. Claro. Nosotros Pues ahora, en el segundo caso, digamos, tendríamos que resolver esto, en donde estas fuerzas negras ahora son datos. ¿Sí? Que de dónde lo trajiste de acá. Acá lo resolviste y lo trajiste acá como dato. Lo trajiste acá como dato. Bueno, en el segundo, ¿qué te queda? ¿Sí? En la segunda parte, ¿qué te queda? Te queda un arco triarticulado. ¿Y lo puedo resolver? Eso lo puedo resolver. Digamos, sigue siendo un arco triarticulado en donde tengo 4 incógnitas, igual que arriba. 4 incógnitas. Porque estos ahora es dato. Ahora son datos. Esto ahora es dato. Es otra vueltita de rosca. Hay que obviamente tener, digamos, hay que armar este equilibrio de nudo. ¿Sí? Por ejemplo, si acá les dio para arriba, acá tiene que venir para abajo. ¿Sí? Claudio, en la segunda parte, por ejemplo, hago sumatoria de momentos en global, general, en la intersección de X3 y X4, y saco X1. Claro. Sumatoria de fuerzas verticales, saco X4. Sumatoria de momentos relativo en la articulación, a derecha saco X3. Sumatoria de fuerzas en Z, saco X2. O sea, lo puedo resolver corto, el arco triarticulado, y cargo en el otro. Pero siempre que puedo y veo un arco triarticulado, yo podría resolverlo, sacarlo, resolverlo, y después eso mismo volver a cargarlo en la otra parte de la estructura. Porque para que esté en equilibrio toda la estructura, cada una de sus partes tiene que estar en equilibrio. Entonces yo puedo sacar una parte, hacer el equilibrio, saber cuánto vale esa reacción interna y cargar la otra parte. Estoy haciendo exactamente el equilibrio completo de la estructura. Sí, José, quiero dejar una cosa en claro. Lo que nosotros les enseñamos con abrir la cadena y todo eso es un método general. Este es un método particular, que lo podés hacer vos con toda la experiencia que vos tenés, pero una persona que recién se inicia en este tema puede irse al pasto muy fácilmente. Entonces, yo les recomiendo, no porque sea incorrecto, al contrario, es muy correcto lo que el ingeniero está diciendo, pero me parece que hay que estar muy atento, digamos, hay que tener un poco de experiencia para tener el golpe de vista de hacerlo correctamente. Si no, podemos fácilmente equivocarnos y llegar a un resultado incorrecto. Sí, sí, totalmente, tenemos que seguir. Esto es una vuelta más de tuerca. Está bien, es una curiosidad interesante en un caso particular, pero hay que cuidarse un poquitito. Cuando uno ya está canchero, que ya resolvió varias cadenas, bueno, ahí puede empezar a aventurarse a utilizar métodos más arriesgados. Pero en principio yo utilizaría el método general, que es el que nos lleva a buen puerto. Totalmente, totalmente. Fíjense como última curiosidad, no sé si última o qué sé, si en particular hubiésemos abierto por cualquier otro lado, ¿sí? Supónganse que abríamos no cerca de una articulación, sino que, qué sé yo, abríamos acá. En donde nos quedaba un cachito ahí. Entonces ahora
Ahora, ¿de cuántas chapas estamos hablando? 5. De 5 chapas. Bien. Me Y, parece un eso, par. y ahí era el caso que les estaba diciendo el profesor que le iba a quedar con una incógnita más. ¿Por qué les va a quedar una incógnita más? Por ahí no parece el momento, aparte también. Exactamente. Ustedes ahora van a tener esto así y además el momento. Entonces le va a quedar un sistema de 7×7, porque va a tener... Sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien tenemos una incógnita más, ahora podemos plantear una ecuación más también. Claro, les va a quedar un sistema de 7×7. No, está bien, pero podemos plantearla, porque antes, cuando nosotros destruimos una articulación, en esa articulación no podemos plantear equilibrio relativo. Claro. Pero ahora ya tenemos 4 articulaciones relativas. Entonces podemos tomar 3 ecuaciones de equilibrio absoluto y 4 de equilibrio relativo, mientras que antes teníamos las 3 de equilibrio absoluto y solo 3 de equilibrio relativo, porque cada vez que abríamos la cadena, destruíamos una articulación. Entonces no podíamos tomar equilibrio relativo en la articulación que destruimos. No sé si está claro esto. Pero fíjense que en realidad ustedes pueden abrir donde quieran. El punto es, digamos, dónde les conviene más. Y claro, volviendo siempre a lo mismo, digamos, no por ser insistente uno tiene razón, pero, digamos, se insiste porque no es historia que uno se sienta, estudia y al otro día sabe lo que estudió. Esto lamentablemente no si bien se estudia, el 80% es práctica, es sentarse y hacer ejercicios. ¿Y cómo me voy a dar cuenta en dónde me conviene abrir una estructura? Haciendo muchos ejercicios. Sí, hay algo más en esto, que en general, y en particular cuando uno está rindiendo un parcial, que tiene el tiempo acotado, trata de hacer las cosas rápido. Entonces, si tenemos una cadena de 4 chapas y sabemos que la tenemos que abrir en una articulación, bueno, agarramos la primera articulación que nos viene en mente, la que tenemos más cerquita de la virome, y abrimos ahí. En general, es conveniente invertir, no perder, invertir un poquito de tiempo en decir, ¿qué pasa si abro acá? 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 Y ver cuál de los 4 lugares para abrir la cadena es la que me proporciona un sistema de ecuaciones más sencillo de resolver. Entonces, ese tiempo que invertimos al principio en estudiar la estructura y estudiar el método de resolución, nos va a rendir, pero por lejos, muchísimo más a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, porque vamos a tener un sistema sencillo. En cambio, si elegimos un lugar no tan adecuado, y por ahí vamos a tener que resolver un sistema de 3×3 después que nos puede llegar a tomar más tiempo. Entonces vale la pena invertir un ratito, 5 minutos, mirando el ejercicio y pensando dónde me conviene abrir, qué pasa si abro en esta articulación o en tal otra, y una vez que nos damos cuenta cuál es el lugar más conveniente, ahí empezamos a resolver. Pero ese tiempo que hemos empleado en mirar la estructura, ¿sí? Ya medio en la cabeza tenemos, digamos, el checklist de en qué orden vamos a plantear las ecuaciones, qué ecuaciones vamos a plantear y qué incógnitas sacamos de cada una de las ecuaciones. Un planteo como el que más o menos hicimos acá. O sea, si se quiere, sin siquiera plantear la ecuación, pero sí ver, bueno, tengo una ecuación con un incógnito, una ecuación con un incógnito. No, acá me queda un sistema de 3×3, acá me queda... ¿Esto cuánto demoramos nosotros en hacerlo? Es lo que les dice el ingeniero. Invierten 5 minutos y se pueden ahorrar un hermoso dolor de cabeza. Pues imagínense que
encaran un ejercicio por un lado, por algún costado que les llevó 40 minutos y se dan cuenta que les quedó un sistema de 3x3 o de 4x4 y ahí se empiezan a quemar los papeles. ¿Sí? Cuando habiendo invertido por ahí 5 minutos en hacer un análisis como este que hicimos acá, se hubieran dado cuenta que por ahí abriéndola en otro lado era mucho más conveniente. Bueno, la clase que viene arrancamos directamente con trazado de diagrama de características. Ya el cálculo de reacciones de vínculo en cadenas abiertas y cerradas ya lo damos por visto. Por supuesto que si ustedes resuelven el trabajo práctico y tienen dudas, siempre tienen la posibilidad de acceder y preguntar. Pero nosotros ya vamos a seguir en el desarrollo del curso teórico, ya vamos a ver cómo plantear el trazado de diagramas de esfuerzos característicos la semana que viene. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran preguntar. Yo quería hacer una pregunta chiquita porque estuve mirando los ejercicios del TP. La única duda, pues el segundo ejercicio es espacial, digamos, tiene las 3 coordenadas. La duda que se me generó es, de tanto ver sistemas planos, los puntos fijos también te generan reacciones en X, en Y y en Z, no solo en X, en Y, ¿no? Sí, señor. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Profe, yo tenía una duda, pero con respecto creo que a geometría de la masa, por el tema de línea pesada, no sé si lo explicó o eso. No vimos línea pesada. Ah, En general no lo damos y no lo tomamos. Que yo sepa, en el final tampoco se nota, pero digamos, el tema de línea pesada, si tiene la curiosidad de verlo, creo que en el libro de Flies está, estabilidad 1 de Flies está desarrollado. Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos vemos la semana que viene entonces? Nos vemos. ¿Nos oímos la semana que viene? Nos oímos la semana que viene. Nos oímos. Buenas noches a todos. Buena semana. Buena semana.